El centro de todos esos documentales y películas de Hollywood es una versión del Titanic que nunca habíamos visto hasta esta mañana. Durante los últimos 111 años, los historiadores han estudiado cada pequeño detalle de la tragedia del Titanic. Pero incluso después de estos años de investigación, todavía hay un par de detalles que la mayoría de la gente desconoce sobre el Titanic y el desastroso suceso que lo convirtió en un icono histórico. Acompáñenos en este épico viaje a través de unas extraordinarias imágenes que conservan la historia del trascendental suceso, llevándole a un recorrido en profundidad por los acontecimientos previos, durante y después de la catástrofe. En un descubrimiento nunca antes visto, le llevaremos a través del contenido de una vieja cámara encontrada en las profundidades del océano que revela horripilantes fotos del Titanic. No encontrarás esqueletos. Los huesos se disuelven rápidamente a esa profundidad. La construcción del Titanic. Una buena manera de empezar esta exploración sería por el principio. Síganos mientras nos remontamos al 30 de marzo de 1919. El inolvidable día en que comenzó la construcción de esta maravilla en Belfast, Irlanda. La construcción del buque corrió a cargo de la empresa de construcción naval Harland Wolff, y los diseñadores e ingenieros al timón emplearon toda su creatividad para hacer del buque un símbolo icónico de la ingeniería marítima. El RMS Titanic formaba parte de 3 transatlánticos de clase olímpica, entre los que se encontraban el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Desgraciadamente, todos los buques de la clase también sufrieron una horrible tragedia, aunque el hundimiento del Olympic sigue siendo el más popular. Probablemente se debió al bombo y platillo que rodeó su construcción. Desde el principio, el Titanic ganó popularidad masiva, incluso antes de que se ensamblaran todas las piezas, y todo el mundo esperaba con impaciencia el día en que este titán oceánico zarparía por primera vez. Lo que todos ignoraban era que la primera vez sería también la última. White Star Line, la compañía propietaria de los buques, se encontraba en un buen momento. Los negocios iban bien y el futuro parecía muy prometedor. Nadie podía prever el terrible giro argumental que estuvo a punto de hundir la empresa. Estas fotografías de los primeros días de construcción, las únicas que pudieron verse antes de que el mamut del océano encontrara su tumba en el oscuro abismo del Atlántico Norte, son como un portal atrás en el tiempo, mostrando la belleza condenada mientras se elevaba sobre todas las estructuras circundantes. En el momento de su construcción, el Titanic era una maravilla de la ingeniería. La visión estaba clara, y los ingenieros, diseñadores y artesanos de todos los ámbitos se pusieron manos a la obra y se aseguraron de que todo se hiciera bien. Con más de 3 millones de libras disponibles en la bolsa, no se escatimaron gastos. En caso de que piense que 3 millones de libras es poco para un proyecto tan grande, esa cantidad equivale a unos 310 millones de libras en moneda actual, por lo que sigue siendo una suma bastante decente. Hablando de tamaño, esta cosa era enorme. Medía 882 pies, 9 pulgadas de longitud, y tenía una anchura máxima de 92 pies y 6 pulgadas. Su altura total, medida desde la base de la quilla hasta la parte superior del puente, era de 104 pies. Aunque esas cifras no reflejen del todo el tamaño de este barco, estas imágenes le ayudarán a hacerse una idea de la belleza incomparable y el tamaño dominante que hicieron que el Titanic mereciera tanto bombo y platillo. Pero esta historia tiene un lado oscuro. El Titanic parece estar plagada del aura de la muerte desde el principio. Verás, incluso antes de que el barco zarpara, se había cobrado un número alarmante de vidas. En el transcurso de 2 años, 8 trabajadores perdieron la vida en la obra, todos ellos a causa de extraños accidentes. El 31 de marzo, 1912, el Titanic fue finalmente puesto en servicio. El acontecimiento atrajo la atención internacional, mientras todos hacían cola para ser los primeros en pisar la nueva maravilla del mundo. Pero las cosas iban a torcerse rápidamente, y nadie lo vio venir. El viaje de la doncella. El viaje de la doncella. Durante 2 años, el mundo esperó el día en que terminara la construcción del Titanic, y el gigante de alta mar zarpara por primera vez, el 10 de abril, 1912, ante una multitud de unos 100.000 espectadores y reporteros llegados literalmente de todas partes. Sin embargo, esta no era la primera vez que el Titanic se vería sobre el agua. El barco había viajado desde Belfast, donde fue construido, a Southampton el 2 de abril de 1912. Este infame viaje inaugural estaba programado para transportar a miles de personas, entre ellas algunos de los hombres y mujeres más ricos e influyentes de la época, desde las costas de Southampton, Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Fue un acontecimiento que captó la atención del mundo entero. Nadie esperaba que todo se torciera en muy poco tiempo. El viaje inaugural debía llevar a los pasajeros por Cherbourg, Francia, hasta Queenstown, Irlanda, luego a Nueva York,
mientras que la ruta de vuelta debía pasar por Nueva York hasta Plymouth, luego a Cherbourg y finalmente a Southampton. He aquí un dato curioso. ¿Sabía usted que en el momento en que el Titanic estaba siendo preparado para zarpar, había huelga de carbón? Y por eso el carbón que se utilizó para propulsar el barco fue en realidad recogido de otros barcos de la flota de la White Star Line. Aunque la huelga terminó antes de que el barco zarpara, no había tiempo suficiente para entregar el carbón que tanto se necesitaba. El certificado de pasaje expedido al buque le permitía transportar un máximo de 3.547 personas. Esto incluía a 905 pasajeros de primera clase, 564 pasajeros de segunda clase y 1.134 pasajeros de tercera clase. Al timón de esta enorme máquina marítima se encontraban 944 oficiales y tripulantes, muchos de los cuales acabaron entregando sus vidas para garantizar que el mayor número posible de pasajeros pudiera salir con vida de la catástrofe. Mientras el Titanic se preparaba para zarpar del puerto, se produjo un breve incidente que podría haber detenido el viaje y tal vez incluso salvado innumerables vidas. Al salir de la posición estacionaria, el transatlántico desplazó una enorme cantidad de agua que desplazó al SS New York, otro buque que estaba atracado en el mismo astillero. El SS New York se soltó de sus amarras y comenzó a balancearse precariamente hacia el Titanic. Miles de entusiastas espectadores contemplaban horrorizados lo que estaba a punto de ocurrir. Pero afortunadamente, la situación se manejó bien, y pronto el Titanic estaba en camino. Tras el hundimiento del Titanic, muchos empezaron a especular con la posibilidad de que el retraso fuera una señal del universo y un indicio de que se avecinaban aguas turbulentas. Pero probablemente nunca sabremos cómo habrían sido las cosas si el Titanic no hubiera abandonado los muelles aquel fatídico día. Estas imágenes del viaje inaugural nos dan una idea de la magnitud del impacto y la popularidad del Titanic. Nos transportan en el tiempo a los momentos previos a una de las catástrofes marítimas más famosas de la historia. Pero cuando el Titanic zarpó, muchos de los tripulantes ignoraban que se estaban gestando problemas en las carboneras. Fuego en el casco. ¿Sabía que el Titanic estaba ardiendo cuando zarpó por primera vez? Por increíble que parezca, el transatlántico había estado luchando contra un infierno abrasador que amenazaba con devorar las carboneras durante 10 días seguidos antes de la partida del barco. Durante más de 100 años se ha debatido el papel que desempeñó el incendio en el destino final del Titanic. En esta imagen se aprecian claramente los daños causados por el fuego en el casco, por lo que se puede afirmar que el transatlántico estaba destinado al desastre desde el principio. Según los informes publicados por la investigación iniciada poco después del suceso, los trabajadores encargados de mantener el buen funcionamiento del buque lucharon durante días contra un incendio de carbón bajo cubierta, pero nunca pudieron apagarlo. Ahora bien, aunque la causa principal de dicho incendio sigue siendo elusiva, no se puede negar el daño devastador que causó a la integridad estructural del buque. Y aunque hace tiempo que se sabe que el incendio no fue directamente responsable del hundimiento del barco, los daños que causó desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la tragedia. Sinan Malini, periodista que se ha dedicado a resolver los misterios que rodean la tragedia del Titanic, encontró estas fotografías escondidas en un desván de Inglaterra. Si se mira atentamente el casco del barco, descubrirá una marca oscura de unos 10 metros de largo. Este fue un testimonio de los efectos de los daños del fuego. Casualmente, este fue exactamente el mismo lugar donde el Titanic acabó colisionando con el iceberg, que significa el final de su viaje. Teniendo en cuenta estos descubrimientos recientes, no podemos evitar preguntarnos si las cosas podrían haber sido diferentes si el fuego no hubiera dañado el costado del barco. Pero hay otro aspecto desconcertante en esta historia. ¿Por qué decidieron zarpar los oficiales del barco, a pesar de ser consciente de los peligros que acechaban bajo el barco? ¿Fue un exceso de confianza? ¿O de pura falta de preocupación por la seguridad de los hombres y mujeres a bordo del barco? Para ser honesto, aún no hemos podido averiguarlo. Pero este detalle crítico viene a demostrar que el hundimiento del Titanic se debió a varios problemas multifacéticos que plagaron el barco antes incluso de zarpar. Fue como la alineación perfecta de varios problemas no relacionados, que finalmente culminaron en uno de los mayores desastres que el mundo haya visto jamás. Pero aún hay más detalles espeluznantes que nunca te han contado sobre el hundimiento del Titanic. Y estas próximas revelaciones te impactarán. Lléveselo al mar, señor Murdoch. Vamos a estirar las piernas. El iceberg que hundió el Titanic. Quizá otro de los protagonistas de esta historia centenaria sea el iceberg que hizo que el Titanic se hundiera rápidamente en las frías aguas del Atlántico. El 14 de abril de 1912, el Titanic encontró la muerte mientras navegaba de noche, sin saber que la zona estaba llena de icebergs que hundirían cualquier barco, incluido el insumergible Titanic. Pero, ¿de dónde procede exactamente este iceberg y qué sabemos realmente de su historia? Según las especulaciones,
El iceberg que hundió el Titanic pudo originarse en el glaciar Jakobshavn, cerca de Disko Bay, en la costa occidental de Groenlandia. Se dice que el glaciar se formó en 1910 o 1911, y podría haber derivado hacia el norte con la corriente de Groenlandia occidental. Cuando el capitán Edward John Smith y su tripulación zarparon hacia Nueva York, eran plenamente conscientes de que el campo de hielo a la deriva era mayor en extensión y más meridional que en los años anteriores. Pero eso no es todo. También se dice que el Titanic recibió varios informes por radio de otros buques que habían atravesado las aguas, advirtiendo de los campos de hielo y icebergs que se avecinaban. El primer barco en alertar al Titanic fue la Turenne. El buque francés envió la alerta inicial alrededor de las 5:46 de la tarde, el 12 de abril, informando a la tripulación del Titanic de que habían detectado un grueso campo de hielo en la misma zona en la que el Titanic finalmente encontró la muerte. El 13 de abril, el Titanic también se encontró con el vapor Rappahannock de Furnace Whitney, que se dirigía hacia el este. Sigue siendo objeto de debate si el vapor informó al Titanic de las traicioneras aguas que le esperaban. Pero el Rappahannock también sufrió daños considerables a causa de los campos de hielo, por lo que existe la posibilidad de que la tripulación compartiera esa información crucial con el Titanic. El mismo día del desastre, el Titanic recibió varios informes de campos de hielo e ignoraron todos y cada uno de ellos. El primer informe vino del Coronia alrededor de las 9:12 de la mañana. El Coronia había informado por radio al Titanic de la presencia de icebergs, gruñidos y grandes campos de hielo, pero el capitán Smith tenía mucha confianza en su barco y se limitó a responder al mensaje dando las gracias. Luego, hacia las 11:47, el buque holandés Noordam también se comunicó por radio con el Titanic a través del Coronia. El Noordam informó al Titanic de la existencia de mucho hielo, advirtiéndole del precario viaje que le esperaba. Una vez más, el capitán Smith dio las gracias y se sacudió el mensaje como si nada. A lo largo del día, el Titanic recibió otros avisos y avistamientos de icebergs peligrosos, pero todas cayeron en saco roto. Finalmente, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, matando a más de 1.500 pasajeros y miembros de la tripulación. Ahora los científicos han descubierto una vieja cámara encontrada en las profundidades del océano que revela horripilantes fotos del Titanic. Entra el marinero Wood, un fotógrafo entusiasta que en aquel momento capitaneaba el SS Estonian. Solo 2 días antes de que el Titanic se hundiera, el capitán avistó un iceberg tan enorme que no pudo evitar maravillarse. Tomó una foto del iceberg y anotó las coordenadas. Casualmente, las coordenadas coincidían con el mismo lugar en el que el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. ¿Podría ser este el infame iceberg que hundió el Titanic? Es muy posible. Aunque es posible que nunca podamos verificar con exactitud si este fue el iceberg exacto que condenó al Titanic, las coordenadas correctas son un testimonio de la posibilidad de que este fuera realmente el culpable de uno de los mayores desastres de la historia. Testigos presenciales del suceso. Uno de los primeros testimonios escritos de los sucesos acaecidos aquella fatídica noche fue documentado por el pasajero de primera clase Dr. Washington Dodge. Esta carta, escrito por el médico después de subir al Carpathia, sigue siendo uno de los testimonios más vívidos que describen las últimas horas del Titanic. El doctor, la letra descuidada de Dodge, ofrece una visión de su estado mental en el momento en que escribió su testimonio. Dodge era un prominente médico, banquero y político de San Francisco, que embarcó en el Titanic desde Southampton en el viaje inaugural, junto con su esposa Ruth y su hijo, Washington Dodge Jr. Según el testimonio de Dodge, los problemas empezaron sobre las 11:40, cuando él y su esposa se despertaron bruscamente por el impacto del barco contra el iceberg. Dodge informó de que se puso en pie inmediatamente y se dirigió a cubierta para obtener información sobre los daños, a fin de garantizar la seguridad de su familia. Pero le dijeron que no había ningún peligro, así que decidió volver a la cama, pero no estaba tranquilo, y pronto volvió a salir en busca de información. Fue entonces cuando su camarero le informó de que se había ordenado a todo el mundo que llevara chalecos salvavidas. En ese momento, se había hecho evidente que la situación se estaba desintegrando muy rápidamente. Sin perder tiempo, Dodge y su familia subieron rápidamente a la cubierta de estribor, y pudo conseguir una plaza para su mujer y su hijo en el bote salvavidas 3, que era el segundo bote botado desde ese lado del barco. En el doctor, en su testimonio, Dodge relató detalles de parcialidad y mala gestión en el desarrollo de la crisis. Un ejemplo de ello fue que la mayoría de los botes salvavidas estaban medio llenos, y podrían haber puesto a salvo a más pasajeros, salvando así más vidas. También estaba la norma que obligaba a rescatar primero a las mujeres y los niños, antes de colocar a ningún hombre en el bote salvavidas. Esto también provocó muchas más bajas de las necesarias, lo que da fe de la deficiente gestión de una crisis tan terrible. Cuando el quinto oficial Lowe empezó a llenar los botes salvavidas de estribor, Dodge pudo asegurarse un sitio en este, pero no fue un viaje tranquilo a partir de ahí. Mientras el bote descendía a las tranquilas aguas, los pasajeros se dieron cuenta de que estaban siendo bajados directamente al inmenso volumen de agua que la bomba del condensador estaba arrojando por el costado del buque.
La gran fuerza con la que salía el agua era suficiente para ahogar a los pasajeros del bote salvavidas. Al ver el peligro inminente, los hombres gritaron rápidamente, y por suerte para ellos, se evitó la crisis. El relato del médico sigue siendo uno de los más convincentes sobre lo que ocurrió exactamente aquella noche en medio del Océano Atlántico, y nos ofrece una perspectiva guiada de un suceso cuyos detalles siguen envueltos en el misterio. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Al revisar el contenido de una vieja cámara encontrada en las profundidades del océano, que revela espeluznantes fotos titánicas, esta en particular llama nuestra atención. Esta imagen, descubierta recientemente en dicha cámara antigua, capta uno de los momentos más precarios de la catástrofe. Cuando las aguas llenaron el compartimento del barco, todos se apresuraron a ponerse a salvo, desde los ancianos hasta los jóvenes. De los ricos a los pobres, nadie quedó exento de los peligros. Esta imagen capta la lucha por la supervivencia durante uno de los momentos más aterradores de la historia de la humanidad, y nos recuerda la infatigable naturaleza del espíritu humano y nuestra capacidad para sobrevivir incluso a las peores situaciones. Comparte tu opinión sobre esta imagen y otras fotografías de las que hablamos en este vídeo, dejando un comentario. Los botes salvavidas del Titanic. Mientras las últimas horas del Titanic entraban en su cuenta atrás, las operaciones de rescate se ponían en marcha para sacar del barco al mayor número posible de personas, cargándolas en botes salvavidas y enviándolas a la fría y oscura noche. Esa noche había 2.209 personas a bordo del Titanic, y algo más de la mitad perecieron en el desastre. Para un barco que transportaba tal cantidad de pasajeros, es bastante chocante que el Titanic solo tuviera 20 botes salvavidas. De los 20, solo 18 estaban en uso. Y muchos de estos botes ni siquiera estaban llenos. Esto se debió al temor generalizado de que los botes salvavidas pudieran doblarse bajo el peso, ampliando aún más la magnitud de la tragedia. También está la cuestión de por qué muchos de los botes salvavidas no volvieron a recoger a los pasajeros. Según los informes, muchos de los oficiales tenían miedo de ser inundados por las víctimas ahogadas, o succionados hacia las precarias profundidades por la presión del barco que se hundía, por lo que no regresaron a recoger a los indefensos pasajeros cuyas vidas corrían peligro. Acabaron perdiéndose en las gélidas profundidades. Ahora viene la parte delicada de esta historia de los botes salvavidas. Aunque mucha gente sigue investigando la ausencia de botes salvavidas adecuados en el Titanic, lo cierto es que el transatlántico se construyó de acuerdo con el protocolo de seguridad estándar. Según las normas de seguridad marítima de la época, el buque llevaba el número de botes salvavidas exigido, por lo que cabe afirmar que el Titanic fue víctima de unas normas de seguridad obsoletas. Aún más desconcertante fue la revelación de que la White Star Line quería el menor número posible de botes salvavidas en el barco, priorizando la estética sobre la seguridad de los pasajeros y la tripulación a bordo. Según los constructores navales, se suponía que el Titanic flotaría durante mucho más tiempo en caso de accidente, lo que garantizaría el rescate de casi todos los ocupantes del barco antes de que fuera demasiado tarde. Pero las cosas no salieron como estaba previsto, y el Titanic acabó hundiéndose más rápido de lo previsto. Hasta hoy, el caso del bote salvavidas inadecuado sigue atrayendo la atención y los debates sobre las implicaciones éticas de las decisiones que condujeron a la muerte evitable de miles de pasajeros. La rotura de la nave. A medida que profundizamos en el enigma que rodea la tragedia del Titanic, una pregunta que sigue asomando es por qué el barco se partió en dos partes. Síganos mientras intentamos desmenuzar los acontecimientos que llevaron a la rotura del barco. Verán, pocos minutos después de la colisión, el transatlántico ya había absorbido una cantidad significativa de agua a través del agujero en el casco. ¿Recuerdas que antes hablamos de este casco y del papel que desempeñó en toda la tragedia el fuego sofocante que se ocultaba en la carbonera? Para entonces, la mayoría de los pasajeros eran conscientes de que el barco se hundiría, pero nadie esperaba que lo hiciera tan rápidamente. Al continuar la rápida inundación, la brecha en el casco del Titanic acentuó aún más el flujo de agua, y el agua de mar pronto inundó el barco, llenando innumerables compartimentos a través de las cubiertas inferiores. Esto causó un desequilibrio significativo en el peso del barco que se hundía. Tenga en cuenta que el Titanic tenía más de 882 pies de largo. Este desequilibrio causado por el inmenso peso de los compartimentos llenos de agua ejercía una tensión y una presión increíbles sobre el casco del buque, que ya estaba en peligro. Alrededor de las 2:17 de la madrugada, poco más de 2 horas después de la colisión inicial, el casco del Titanic comenzó a partirse por la mitad. Esta división tuvo lugar entre la tercera y la cuarta chimenea del barco, que eran las gigantescas chimeneas que sostenían la inmensa máquina de vapor. El casco era significativamente más débil que las demás partes del casco, y aún más preocupante era el hecho de que estaba construido con frágiles remaches de hierro, que sin duda fracasaría en un caso tan dramático. ¿Por qué un barco cuyo presupuesto de construcción estaba en jaque abierto optó por emplear materiales de calidad inferior? Nadie ha sido capaz de averiguarlo todavía. Aunque no podemos saber si la rotura por la mitad tuvo algo que ver con la velocidad a la que se hundió el barco, sigue siendo una parte monumental de la tragedia.
Mientras el crujido del barco al partir se resonaba en la noche, los supervivientes miraron hacia atrás con lágrimas en los ojos, y la última punta del barco desapareció en las gélidas y frías aguas del Atlántico, arrastrando consigo a miles de almas. Capitán Edward John Smith. A medida que se desarrollaban los acontecimientos de la noche, había una pregunta en boca de todos. ¿Dónde estaba el capitán Edward John Smith? El papel desempeñado por el capitán durante la tragedia ha sido objeto de debate durante muchos años y nunca se ha llegado a conclusiones concretas. Según informes de testigos presenciales, se dice que el capitán Smith apareció en el puente del Titanic momentos después de que el transatlántico chocara con el iceberg. Al comenzar la peor noche del millonario capitán, sabía que era el fin del legado que había construido durante más de 40 años. Todo lo que estaba ocurriendo era en parte culpa suya. Mientras se centraba en las frivolidades, el capitán Smith había ignorado la necesidad imperiosa de realizar un simulacro de botes salvavidas y en su lugar había dedicado el tiempo a actividades innecesarias. Su decisión acabó desempeñando un papel muy importante en el desenlace de los acontecimientos. Si se hubiera realizado el simulacro, la tripulación y los pasajeros habrían estado mejor equipados para afrontar el desastre y se habrían salvado muchas más vidas. A medida que el Titanic se hundía más y más en las profundidades, en aguas oscuras, se dice que el capitán estuvo muy implicado en el proceso de rescate. Incluso se cuenta que rescató a un bebé del barco que se hundía, nadando para llevar al bebé a un bote salvavidas, y cuando los supervivientes le ofrecieron un sitio en el barco, declinó la oferta, alegando que prefería perecer con el navío. Estos relatos hablan de la notable valentía del capitán, pero, por otro lado, hay quienes afirman que el capitán no aparecía por ninguna parte mientras se desarrollaban los acontecimientos de la noche. Según estas afirmaciones, el capitán Smith había abandonado a sus hombres en estos tiempos difíciles, cuando su aportación de liderazgo podría haber sido inestimable. Cualquiera que sea la versión verdadera de la historia, no podemos evitar preguntarnos por los acontecimientos que ocurrieron en los últimos momentos del capitán. Y esto también plantea otro debate en curso sobre si el capitán pereció con el barco o logró salir con vida. Según algunas afirmaciones descabelladas, se dice que el capitán Smith salió con vida de la tragedia y vivió el resto de su vida en una isla apartada, donde vivió en el anonimato. El hecho de que nunca se encontrara su cuerpo da cierta credibilidad a esta teoría, aunque nunca se ha confirmado. Así que debe tomarse esto con una pizca de sal. Hoy en día, la participación del capitán Smith en la tragedia del Titanic es una historia que se contará durante siglos. Pero, ¿es un héroe o un villano? Deje que usted decida. El descubrimiento de los restos del Titanic. Pocos días después del hundimiento del Titanic, se empezó a hablar de encontrar los restos. Pero había un problema. Era principios del siglo XX, y la tecnología de la época no era tan avanzada como la actual. Aunque se hicieron varios intentos sencillos de localizar los restos, no se emprendieron tentativas serias hasta la segunda mitad del siglo XX. El primero de los notables lo llevó a cabo Robert Ballard en agosto de 1985, cuando dirigió un esfuerzo conjunto de los gobiernos estadounidense y francés desde un buque de investigación de la Marina estadounidense conocido como... Gracias a una cámara teledirigida llamada Argo, que se desplazó unos 4.000 metros hasta el fondo del Océano Atlántico, pudimos ver por primera vez los restos del naufragio en el fondo del océano. El barco fue visto en posición vertical en dos partes. Era la primera vez que se veía el Titanic desde que desapareció en las aguas en 1912. La primera vista a tamaño real del naufragio. Muy pocos naufragios han cautivado la atención del mundo como el Titanic, hasta el punto de que, incluso después de más de 100 años, parece que no podemos dejar de hablar de él. Recientemente, una empresa de cartografía submarina ha publicado el primer escaneado digital a tamaño real del Titanic, que nos ofrece una nueva visión del naufragio más famoso del mundo. Aunque ha habido numerosas expediciones a los restos del naufragio desde que se descubrió por primera vez, el 1 de septiembre de 1985, su gran tamaño y su remota ubicación han sido. Los exploradores tuvieron grandes dificultades para captar el alcance del transatlántico, pero gracias a la tecnología avanzada, ahora podemos ver la imagen completa de los restos del naufragio en todo su esplendor. La tecnología, desarrollada por Magellan Limited, permitió a los científicos cartografiar el Titanic en su totalidad, desde las secciones de proa y popa hasta su campo de escombros de 3 a 5 millas. Fue como hacer un gemelo digital de los restos del naufragio, lo que nos permitió asomarnos a las profundidades del buque como nunca antes habíamos podido. Estas nuevas imágenes ayudan a transmitir tanto la escala de la catástrofe como un notable nivel de detalle. Se le ha denominado incluso el mayor proyecto de escaneado submarino de la historia y ha generado una cantidad sin precedentes de 16 terabytes de datos y más de 715,000 imágenes fijas y secuencias de vídeo 4K. Con esta nueva imagen escaneada, los científicos están seguros de que podrán explorar ciertas partes de los restos del naufragio que han sido esquivas durante muchos años, mientras reescribimos la historia perdida del desastre del Titanic, pieza a pieza.
Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.